Vivimos en una sociedad donde muchas veces lo diferente es malinterpretado. Existen personas que, desde pequeños, enfrentan desafíos que para muchos pasan desapercibidos. Las personas con discapacidades del desarrollo forman parte de uno de los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad, no porque sean menos capaces, sino porque aún existen barreras, prejuicios y falta de comprensión sobre lo que viven todos los días. Algo tan común como hacer amigos, convivir con otras personas, asistir a la escuela o realizar actividades del día a día puede representar un reto mucho más grande para ellos. Pero, ¿qué son realmente las discapacidades del desarrollo? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Qué dificultades enfrentan en su vida cotidiana? ¿Cómo se les puede apoyar para mejorar su inclusión dentro de la sociedad? Para comprender mejor esta realidad, hablaremos con una psicóloga especialista, quien nos ayudará a entender cómo trabajan con estos niños, cuáles son los mayores desafíos que enfrentan, qué apoyos o terapias pueden ayudarles y qué hace falta en nuestra sociedad y escuelas para brindarles una mejor oportunidad. Porque antes de juzgar, primero debemos aprender a entender. Y el día de hoy nos encontramos aquí, mi equipo y yo, porque nos gustaría conocer más acerca de cómo las discapacidades del desarrollo afectan en el día a día a las personas que las padecen. Y bueno, nos encontramos con la doctora Laura Frausto y pues me gustaría saber, doctora, a qué se dedica, cuántos años lleva trabajando en esto, cuáles son sus especialidades. Hola Jimé, muy buenas noches. Gracias por este espacio. Mira, te comento, yo soy psicóloga clínica con una especialidad en psicoterapia cognitiva conductual. Tengo alrededor de 25 años trabajando en esta área. Soy egresada del Instituto BEC, en donde realicé la maestría en psicoterapia cognitiva conductual. Acabo de terminar el doctorado en psicología clínica del bienestar emocional. Muy bien, muchas gracias. Pues sin más que agregar, me gustaría pasar a las preguntas. Bueno, sobre los niños y las dificultades que viven ellos en su día a día, ¿cuáles son las discapacidades del desarrollo más comunes que trabaja aquí? Bien, en la consulta actualmente recibo muchos niños con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que es el que más se presenta, seguido de el trastorno espectro autista, que son los que principalmente se han visto con mayor demanda dentro de la atención de la consulta terapéutica. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué actividades para ellos en su vida diaria se les dificulta más realizar? Las actividades pues varían de acuerdo al caso, pero a menudo enfrentan retos en lo que viene siendo la autorregulación emocional, lo que viene siendo la autonomía, el sentirse completamente independientes o seguros de sí mismos. Tareas que parecen muy simples para muchos, para ellos son muy complejas, más porque requieren de concentración, de atención, de tolerancia a cierto grado de frustración. Muchas veces el seguir rutinas dentro de la escuela pues sí les afecta demasiado porque no tienen la capacidad como para gestionar esa parte de la frustración, de la independencia, de sentirse seguros de sí mismo. Entonces creo que son una de las principales situaciones en las que se enfrentan estos niños, ¿no? La capacidad de no seguir rutinas. Hay algo que también dentro de los niños con espectro autismo les afecta, como son muy sensibles a los ruidos, a las texturas, a los colores. Entonces es otro de los desafíos que se encuentran estos niños, ¿verdad? Como esta vulnerabilidad a esos estímulos externos. Muchas gracias. Para ellos, ¿cuáles son los problemas que enfrentan para hacer amigos o convivir con más personas? La principal barrera que creo que encuentran muchos de estos niños es el que no saben cómo interpretar
muchos de los estímulos externos, ¿no? Para ellos a veces el no congeniar, el no poder dialogar, el no poderse percibir como entendidos, comprendidos, pues es algo que les detona mucha frustración y muchas veces vienen esas conductas maladaptativas que parecen ser como agresivas, violentas, pero en realidad es porque ellos no saben cómo expresar cuando se sienten mal o cuando están en estados pues que se sienten como peligro o amenaza. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su manera de trabajar con ellos o cómo los apoya? El trabajo con los niños es muy visual, es muy kinestésico. Normalmente con los niños trabajamos mucho lo que es la regulación de sus emociones mediante el semáforo de las emociones o el termómetro emocional, en el que el niño indique o vea cómo va siendo sus estados, ¿no? Desde el rojo, que viene siendo la explosión, el amarillo, que tiene que ver con esta parte de pensar un poquito, y el verde, continuar. También se trabaja con muchas actividades pues muy manuales, ya que ellos pues buscan esta parte más sensitiva, kinestésica, y poder expresar las cosas pues mediante el dibujo, mediante el hacer cuestiones con plastilina, que les permita pues ahí como expresar todo lo que sienten. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, acerca de preguntas sobre la opinión y la sociedad. ¿Cree que la gente en general entiende o empatiza con las personas que sufren de este tipo de discapacidades? No del todo, porque muchas veces confunden una falta de atención con una discapacidad, ¿no? Muchas veces creen que el niño se quiere portar mal porque quiere, cuando en realidad pues el niño está sufriendo una situación de la cual no sabe cómo expresarla. Falta mucha empatía para entender que el cerebro de estos niños procesa la información de una manera muy distinta, no incorrecta, simplemente es diferente. ¿Qué cree que hace falta en las escuelas para ayudar, pues de alguna manera, a que estos niños tengan un mejor aprendizaje, una mejor socialización con los demás compañeros? Yo creo que lo que le falta mucho a las escuelas es mayor capacitación a sus docentes para que puedan entender la problemática, o más que la problemática, la condición y situación de los niños, ¿no? Creo que les falta mucho la inclusión real, no así como lo incluyo porque es parte de y hay que entretenerlo, ¿no? Sino que sea realmente un maestro preparado para que pueda apoyar, guiar en el aprendizaje del niño. Yo creo que también el que se pueda implementar una serie de recursos o apoyos, ya sean visuales o espacios, en donde estos niños puedan estar manifestando, expresando sus emociones, adaptarlos simplemente las escuelas a este tipo de necesidades. La escuela debe de ser siempre un lugar muy seguro en el que el niño pueda sentirse que puede expresarse, que puede tener esa confianza, que puede tener ese apoyo, y no un ambiente hostil en el que no se pueda integrar, en el que no se pueda adaptar, en el que no se pueda desarrollar. Entonces, creo que lo más importante aquí es concientizar también al área académica docente para que puedan tener pues, mayor conocimiento en el trabajo con esos niños. No solamente que sea un trabajo de un USAER, de un especialista fuera de la escuela, ¿no? Sino que también dentro de la escuela se incorporen pues estas atenciones. Muchas gracias. Y bueno, por último me gustaría cerrar con una pregunta, o más bien como un consejo. Si pudiera darle un consejo a estudiantes como nosotros, ¿qué consejo nos daría para poder ayudar o convivir mejor con niños que padecen este tipo de discapacidades? Mi mayor consejo para todos ustedes jóvenes es que realmente observen a los niños, conozcan a los niños antes de juzgarlos, antes
de hacer ya algún tipo de señalamiento. Preguntar qué está tratando de comunicar ese niño, qué está tratando de expresar o decir ese niño. Yo creo que la inclusión no es solo dejar que esté presente el niño. La inclusión es realmente que el niño se sienta parte de ustedes, que el niño se sienta que puede interactuar y ser comprendido. Entonces creo que es la parte que yo les pues motivaría, ¿no? Que no traten de discriminar, que no traten de como seleccionar con qué niños sí, con qué no, sino que sean un poquito más empáticos a las necesidades de estos chaparritos. Muy bien. Durante mucho tiempo, las personas con discapacidades del desarrollo han sido vistas como diferentes, muchas veces incomprendidas, juzgadas o excluidas por una sociedad que aún tiene mucho por aprender. Pero detrás de cada diagnóstico existe una persona con sueños, emociones, miedos, talentos y metas. Alguien que, como cualquiera de nosotros, solo busca ser comprendido, respetado y aceptado. Entender sus desafíos no significa sentir lástima, significa aprender a construir espacios donde todos tengan la oportunidad de pertenecer. La inclusión no comienza en las leyes ni en las escuelas, comienza en la manera en que miramos a los demás, en cómo hablamos, cómo convivimos y cómo elegimos respetar las diferencias. Porque entender es el primer paso para incluir.